Muy buenos días nuevamente. Creo que ya hemos por cumplido el tiempo que vamos a dar para la espera, entonces vamos a iniciar la charla ahora sí. ¿Me escuchan bien y ven mi pantalla? Sí. Sí, Listo, muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces a la charla del día de hoy. Para dar continuidad a la parte de las evaluaciones funcionales, nos vamos a salir un poquito de la parte de las evaluaciones funcionales neuromuscular, que es pues, lo que generalmente realizamos nosotros como médicos rehabilitadores, y nos vamos a ir un poco hacia la parte de las disfunciones o de la parte de la función neurocognitiva. Para ello, el día de hoy les traje a ustedes la evaluación del test del Minicoc. Mi nombre es Gustavo Andrés Cana Rodríguez y soy residente de primer año de Medicina Física y Rehabilitación. Entonces, para dar comienzo al día de hoy, vamos a ver el contenido que vamos a analizar. Primero vamos a ver algunas generalidades de los trastornos neurocognitivos, el menor y el mayor, algunos test cognitivos usuales que son los que más utilizamos o los que más deberíamos utilizar, como tal que es el test del Minicoc, para qué nos sirve. Enseguida algo de evidencia científica del uso del Minicoc, cómo ha sido la evolución desde el inicio del mismo, de cuando se empezó a utilizar y hasta el día de hoy, qué funciones podemos aplicar o para qué nos sirve este Minicoc al día de hoy. Y por último, unas conclusiones que saqué para ustedes y para llevar para la casa. Entonces, para iniciar las generalidades de los trastornos neurocognitivos, hablamos de que hay una prevalencia creciente, aproximadamente de un 4.6, esto en Latinoamérica, en mayores de 65 años hasta un 20%, y a pesar de esto se considera una patología subdiagnosticada. Esta prevalencia y su creciente prevalencia es debido al aumento en la expectativa de vida, dado que son patologías mucho más frecuentes en edades mayores. Por ende, en los mayores de 65 años se ve este porcentaje un poquito mayor. Se considera que está subdiagnosticada debido a que puede haber una falta de accesibilidad o de tiempo en las consultas médicas. Sabemos que los tiempos acá están muy limitados para realizar la consulta. También se puede ver a la escasa información por parte del profesional, a la falta de confianza o seguridad para realizar el diagnóstico y a la escasa información que pueda haber del uso de las escalas, de la gran variedad de escalas, porque hay una gran variedad de escalas que podemos utilizar. Ocupa el tercer lugar de las enfermedades y de la pérdida de años de vida saludable por muerte prematura y por discapacidad en personas mayores de 65 años. Además, tiene un riesgo poblacional atribuible combinado y ajustado aproximadamente de un 28.2%. Esto fue publicado en la revista Lancet en 2014, en el que se han encontrado 7 factores de riesgo potencialmente modificables, que esto, digamos que es lo bueno de poder evaluar a nuestros pacientes con trastornos neurocognitivos, porque se puede llegar a modificar estos factores de riesgo. Estos son el bajo nivel educacional, el tabaquismo, la inactividad, otras enfermedades como la depresión, la hipertensión arterial crónica, que nos puede dar una demencia de tipo vascular, al igual que la diabetes mellitus y la obesidad. Se considera un problema de salud pública, dado el alto costo económico que conlleva, y se considera que en el 2050, si se llegan a prevenir estos factores de riesgo, se pudiera reducir hasta en 8.3% la población con enfermedad tipo Alzheimer o cualquier otra demencia. En cuanto al abordaje clínico del paciente, ese es un cuadrito que aparecía en uno de los estudios que revisé, en el cual nos daba como un patrón básico de cómo se debe abordar un paciente en la parte neurocognitiva, y como en toda patología se debe hacer una adecuada anamnesis enfocada en el paciente, y acá nos pone un asterisco en la parte del informador, que quiere decir que es el acompañante. Ojalá que sea el acompañante que más pasa tiempo con el paciente, porque va a ser el que nos va a ayudar a corroborar esta información, debido a que si el paciente tiene alguna alteración cognitiva, nos puede llevar a confundirnos. En la mayoría de los estudios que revisé, decía que por lo general el paciente no se da cuenta de los cambios que están generando a nivel de su parte cognitiva, por ende el paciente a veces puede ser
el que no nos lleve al diagnóstico. Entonces, se basa mucho en la parte de la información del acompañante. Cuanto a la exploración física general, se hace una adecuada valoración general, un examen neurológico adecuado, un examen de estado mental, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, en la parte de atención primaria. Esto no quiere decir que solamente la atención primaria se vaya a realizar el test del Minicoc, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, sino que también lo comparte la atención especializada, porque en muchas ocasiones, como sabemos, en la atención primaria por parte de los médicos, enfermeras, no tenemos un adecuado abordaje y se nos puede pasar este diagnóstico. Posterior a esto tenemos un diagnóstico sindrómico que debe ser corroborado con pruebas complementarias, con exploraciones neuropsicológicas formales, para llegar a un diagnóstico etiológico y a un manejo específico. Este es un cuadrito que me pareció interesante en el que los signos y los síntomas diferenciales, tanto del envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencia, nos pueden hacer llevar hacia el diagnóstico del paciente, o por lo menos una sospecha clínica del mismo. Entonces, en el envejecimiento normal, en cuanto a las quejas del paciente, son frecuentes, y acá es donde nos damos cuenta que las quejas del informador o del acompañante están ausentes. Por lo general no hay una queja o una molestia por parte del acompañante, porque sabe que son cambios normales del envejecimiento y que por lo general no le generan algún cambio al paciente. Pueden haber alteraciones en la memoria, sí, pero son memoria de la episódica, de la vocación espontánea y memoria del trabajo. Pueden haber otras alteraciones en otros campos neurocognitivos, como son disminución de la velocidad del pensamiento y del procesamiento del mismo, alteraciones en la atención. Sin embargo, esto no va a llevar a un deterioro funcional ni a trastornos en el comportamiento. En cuanto al deterioro cognitivo leve, pueden o no existir quejas del paciente, que esto es lo que les hablaba previamente en la parte del análisis del examen físico, de la anamnesis, que puede que el paciente no se dé cuenta, al igual que en la demencia. En cambio acá las quejas del informado son mucho más frecuentes, en la demencia ya son presentes, casi siempre están presentes estas quejas por parte del acompañante. Hay alteraciones en la memoria episódica y en la demencia, digamos que esas alteraciones pueden ser de tanta intensidad que puedan interferir con el funcionamiento normal del paciente. En cuanto a las alteraciones cognitivas de otra índole, pueden haber disfunciones ejecutivas, algún grado de afasia, diagnosia, alteraciones de la función visoespacial, pero las ABD están conservadas debido a que los pacientes con deterioro cognitivo buscan hacer compensaciones para lograr ser todavía muy funcionales. Hay un deterioro funcional leve o en la mayoría de los pacientes no hay un deterioro funcional, pero sí pueden haber trastornos del comportamiento acompañándolos, como son la depresión, la apatía y la ansiedad. Y en la demencia, pues estas alteraciones cognitivas se van a ver mucho más intensificadas y pueden afectar mucho más la funcionalidad del paciente, llegando a estar presentes en la mayoría de ellos, sobre todo cuando están en momentos mucho más avanzados. Y son mucho más frecuentes los trastornos del comportamiento asociados a la depresión, la apatía y la ansiedad. En cuanto al deterioro cognitivo y demencia, el DSM-5 hace más o menos unos 4 o 5 años hizo una nueva modificación en el que se cambia a nombre como trastorno neurocognitivo menor al déficit cognitivo y trastorno neurocognitivo mayor a la demencia, debido a que no se tratan como tal de patologías de enfermedades mentales como tal, sino que son disfunciones de la parte neurocognitiva en el paciente. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Nuevamente, y que se los mencioné en el cuadro anterior, que el trastorno neurocognitivo menor mantiene las actividades de la vida diaria conservadas debido a que hace unas compensaciones para poderlo lograr, y el trastorno neurocognitivo mayor ya tiene algunas dificultades para realizar las ABD, y según la categoría de leve, moderado y severo, van a ser las diferentes alteraciones en estas ABD. En el trastorno neurocognitivo mayor leve se van a ver a alteraciones en las ABD instrumentales, el neurocognitivo mayor, alteraciones en las ABD básicas, y en el neurocognitivo mayor severo es una total dependencia funcional. Entonces, ¿cuáles son las funciones neurocognitivas que debemos tener presentes cuando evaluamos a un paciente? La atención compleja, las funciones ejecutivas,
el aprendizaje y la memoria, el lenguaje, la habilidad visoperceptiva y la cognición social está entendida como la regulación del comportamiento y de las emociones del paciente para con otras personas. Entonces, por lo general, no voy a decir que es lo único que puede pasar, pero por lo general se empiezan a perder estas funciones neurocognitivas en base a la parte del aprendizaje y la memoria, y van a ser los primeros cambios que vamos a encontrar a nivel de estos pacientes. Entonces, el dibujito de al lado nos va a mostrar más o menos qué es lo que pasa, como algo como simbólico. En el paciente normal van a estar conservadas todas estas funciones neurocognitivas, que va a ser el verdecito. El amarillo van a ser algunas pérdidas de algunas funciones, pero pueden estar conservadas las ABD en el caso del déficit neurocognitivo leve o en el trastorno neurocognitivo menor. Y en el más avanzado, que es el rojito, es cuando ya hay una dificultad mayor, un déficit cognitivo mayor, que nos va a llevar a una demencia y que va a alterar realmente la parte de las ABD del paciente. Entonces, para hablar ahora de los test cognitivos breves, que son los que se utilizan para el tamizaje, para el cribado en estos pacientes, voy a darles algunas de las, pues de lo que debe tener o de lo que debe contener un test neurocognitivo breve, y posteriormente voy a hablar de cada uno de ellos de manera muy breve para irnos a hablar directamente de lo que es el test del minicoc. Entonces, estos test cognitivos deben tener una duración menor a 20 minutos. ¿Para qué? Para poder aprovecharlos adecuadamente en la consulta. Su objetivo de aplicación, por lo general, es en la atención primaria, pero nuevamente les recuerdo, en la atención especializada muchas veces encontramos pacientes que no tienen el diagnóstico, pacientes hasta con diagnósticos ya avanzados o con enfermedades ya avanzadas que nunca han sido diagnosticadas, nunca han sido tratadas, nunca se han modificado estos factores de riesgo de los que habíamos hablado previamente. Además es de fácil administración y se puede realizar en cualquier consulta debido a su brevedad. Por ende, nosotros como rehabilitadores sabemos que tenemos un papel importante a la hora de integrar todos los aspectos funcionales del paciente y debemos realizarlo, por lo menos casarnos con una o dos test de estos test cognitivos breves, sobre todo en nuestros adultos mayores. Tiene que tener una buena sensibilidad y una buena especificidad. Vamos a ver que en los estudios que vamos a revisar, pues realmente hay una gran variabilidad. Sin embargo, la mayoría coinciden en la parte de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos. Además, estos test cognitivos deben tener tareas exigentes en un corto tiempo y que nos evalúen la mayor cantidad de habilidades cognitivas. ¿Para qué? Para tratar de abarcar todas estas funciones neurocognitivas de las que les hablé previamente y poder evaluar de manera un poco más integral al paciente. Entonces, a continuación les voy a describir algunos test cognitivos breves, los más usados. Sin embargo, hay mucha variación de cuáles usar, cuál no usar, pero pues les voy a describir como cuáles son las fortalezas de cada uno de ellos y las principales limitaciones de los mismos. Entonces, para empezar, el test de evocación de animales o de palabras iniciadas por P es un test que se realiza aproximadamente en un minuto, es un test muy breve, nos ayuda para la detección de la demencia. Sin embargo, para la detección del déficit neurocognitivo leve, no tiene como tal una evidencia debido al pequeño como círculo de evaluaciones funcionales que realiza, y su limitación es que solamente evalúa la parte lingüística y la parte ejecutiva. En la parte del test del reloj, es un test que de pronto la mayoría conocemos, que se evalúan 7 puntos en cómo se realiza un reloj. Evalúa sobre todo la parte de la capacidad visoespacial y de las funciones ejecutivas. Este es un poquito más completo que el anterior, pero tiene algo de limitación en pacientes analfabetas o en aquellos que tienen pocas destrezas grafomotoras. No es suficiente para detectar los trastornos neurocognitivos, ya sea mayor o menor,
pero sirve como complemento, como ya lo veremos. En el test del Minicoc hay una variación de este test del reloj y es uno de los pasos importantes a evaluar en el test del Minicoc. Otro de los test importantes es el test episódico. Este test ayuda a estudiar la memoria episódica en los pacientes con preguntas de la memoria reciente o del pasado reciente. Se considera que es un test amigable tanto para el paciente como amigable para el medio ambiente, debido a que no usa ni lápiz ni papel, entonces se puede aplicar de manera más fácil en pacientes analfabetas que de pronto no puedan escribir y no hay necesidad de realizar el uso del papel para la aplicación de este test. Lo único importante y como he venido recalcando en la presentación es que es necesario que un informador o que un acompañante corrobore la información, en lo posible el que esté la mayor parte del tiempo con el paciente. Otro test que nos nombraban en este estudio era el fototest. Este test nos evalúa el componente visoverbal, la parte del lenguaje y la función ejecutiva. Nombraban que era uno de los test más utilizados en España, al igual que el uso del Minimental. Nos sirve tanto para la evaluación a nivel de la atención primaria como la atención especializada y tiene un punto de corte de 28 a 29 puntos, un punto de corte bastante alto. Es útil en el seguimiento con versiones paralelas, pero que son equivalentes, y digamos que es uno de los más interesantes porque nos sirve para el seguimiento en comparación a la mayoría de los otros test cognitivos que no tienen esta capacidad como discriminativa y de evaluación a futuro. El test cognitivo breve más utilizado, más conocido, es el Minimental o el Minimental de Folstein. Es el test cognitivo breve que se utiliza en todo el mundo, tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Se habla de que su principal uso está dado en la demencia, sobre todo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero como todos sabemos, el Minimental tiene un gran problema de estandarización desde que salió. Su fiabilidad es cuestionable, la mayoría de los estudios han demostrado que no tiene una adecuada fiabilidad. Y esto deriva principalmente en que la existencia de múltiples versiones que se han tratado de adaptar del Minimental, la ausencia de unas instrucciones precisas en la puntuación, la variación de los puntos de corte, digamos que lo hacen un instrumento un poco difícil a la hora de utilizar, debido a que no hay como tal una estandarización real y un puntaje de corte específico, ya sea o para enfermedad de neurocognitiva mayor o para neurocognitiva menor. Además, tiene una escasa representación de las funciones ejecutivas, por ende tiene una baja sensibilidad en el diagnóstico del deterioro cognitivo, que era de lo que les estaba hablando. Por lo general y en la mayoría de los estudios que se han realizado, el Minimental resulta siendo inferior a la hora de realizar el cribado en comparación con los demás test para la parte de la demencia. Un test que también últimamente ha tomado mucha fuerza es el test de Montreal, test cognitivo de Montreal. Hablan de que tiene un diseño ecléctico, y eso significa que abarca gran variedad como de las funciones cognitivas que deben ser evaluadas en los pacientes, que era una de las características principales que buscábamos en estos test cognitivos breves. Es equilibrado y nos sirve para la detección de los pacientes con deterioro cognitivo leve o neurocognitivo menor, trastorno neurocognitivo menor, de cualquier etiología. Como sabemos, estos test simplemente son de cribado, pero nos sirve y está avalado como uno de los test que sirve para identificar los trastornos neurocognitivos menores. Tiene un pequeño problema y es que puede ser influido por tiene una influencia a nivel cultural constatado en varios estudios de validación. Otros test importantes son el test de memoria, de screening de memoria de la deficiencia, otro test de alteración de la memoria, el Eurotest y el RUDAS. Esto no los expliqué porque son más que todo utilizados en Europa y dependen un poco más de la población a nivel europea. Esta es una tabla del estudio que escribía los test cognitivos breves.
en el que el minicoc nos muestra que sobre todo nos sirve para el ámbito de atención primaria, pero también en la atención especializada. Tiene un punto de corte de 1 o de 2, dependiendo de lo que queramos buscar. Aunque ahorita más adelante vamos a ver cómo en la aplicación del minicoc hay puntos de corte un poquito más altos para intentar abarcar los pacientes de déficit neurocognitivo leve. En este nos mostraban una sensibilidad del 0.6 y una especificidad del 0.90. Sin embargo, esto varía dependiendo de la población que se está estudiando. Y ahí encontramos la demás sensibilidad y especificidad de los demás test nombrados anteriormente. Bueno, entonces para empezar a hablar directamente del test del minicoc, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del minicoc. Ven a su izquierda de su pantalla a la doctora Borson, que ella es una psiquiatra. Anteriormente dirigía la Clínica de Trastornos de Memoria y el Grupo de Investigación de Servicios en Salud de Demencia de la Universidad de Washington. Fue profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y fue profesora emérita de la Universidad de Washington en Seattle. Actualmente trabaja en Seattle y sigue recibiendo pacientes a sus 78 años de edad con una experiencia clínica en demencia y deterioro cognitivo de 51 años de edad. Fue la creadora del minicoc y se desarrolló este minicoc para identificar los trastornos neurocognitivos y la demencia en entornos no especializados. Eh, digamos que este test tiene una gran importancia porque se puede aplicar no solo por personal de salud, sino por personal entrenado necesidad, sin necesidad de que sea personal en salud directamente. Entonces, el primer estudio que realizó la doctora Borson fue en el 2000. Fue un estudio realizado en adultos mayores, en un estudio comunitario. Para la confirmación en el momento del deterioro cognitivo, se utilizó la escala o el rating de Clinical Dementia Rating para identificar qué pacientes tenían como tal un deterioro cognitivo o una enfermedad de demencia. Además, nos ayuda a identificar este test la pérdida de las primeras funciones cognitivas o las alteraciones que habíamos hablado previamente del aprendizaje y la memoria, que es lo primero que se empieza a afectar, y nos sirve como una herramienta para cribado del deterioro cognitivo en la atención primaria. Entonces, como tal, ¿qué es el minicoc? El minicoc se considera que es un instrumento, una herramienta que se puede aplicar rápidamente en 3 minutos, que nos sirve para identificar el deterioro cognitivo en los adultos mayores. Sin embargo, este no sustituye las pruebas exhaustivas debido a que solamente nos sirve como cribado. Consta de 2 componentes. Una prueba de recuperación de memoria de 3 elementos, que ahorita la vamos a explicar un poquito mejor, y una prueba de dibujo de reloj, que es la modificación que les hablaba del test de reloj de 7 puntos, en este con un puntaje que va de 0 a 2. Es importante entonces que la función cerebral a la hora de la evaluación, en muchas ocasiones y en la evaluación rutinaria no se toma en cuenta a la hora de evaluar los pacientes, y sabemos que en nuestros pacientes mayores el deterioro cognitivo y las demencias, ya sea de cualquier origen, ya sea Alzheimer, enfermedad vascular isquémica, las afecciones por enfermedades como el Parkinson o efectos secundarios a alguna patología, nos deberían llevar a estudiar esto en los pacientes mayores, sobre todo en aquellos que tienen patologías crónicas, también como hemos hablado previamente, los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad arterial renal, la enfermedad pulmonar y la enfermedad cardíaca. Entonces, pues la idea de construir estos test neurocognitivos breves es poderlos aplicar de manera fácil y tratar de enfocar un poco más integral al paciente. Este test de minicoc ha sido avalado por la Asociación de Alzheimer y otras asociaciones y soportan su uso a la hora de realizarlo durante la consulta. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas y las limitaciones del minicoc? Entre las fortalezas podemos encontrar que se puede realizar en entornos no especializados, realmente hasta en entornos comunitarios por personal no médico, que es de una rápida aplicación, que tiene pocos sesgos en cuanto al idioma o al nivel educativo, y esto lo vamos a mirar
en la mayoría de los estudios que vamos a analizar enseguida, y tiene un gran potencial, y es que fue traducido hasta en 16 idiomas, entre ellos el español, y ya está validado en español también. No se ha hecho la validación como tal acá en Colombia, pero ya ha sido validado en España, y al ser validado en España y la utilización acá en Colombia, se ha visto que no ha habido muchas variaciones a la hora de realizarlo. Sin embargo, repito, no hay estudios de validación acá en Colombia. Y lo último es que pues es gratis, puede ser utilizado en la práctica clínica, reproducido y distribuido sin ningún cobro o sin la necesidad de pedir permiso para utilizarlo. Las limitaciones, entonces sigue siendo una prueba de cribado, no nos va a dar el diagnóstico como tal, pero sigue siendo una prueba de cribado muy buena en comparación con el Millimental y con otros tests cognitivos breves. Tiene un desafío, y es sobre todo a los pacientes que tienen poca exposición o que nunca han visto un reloj analógico, aunque pues digamos que es muy difícil ahorita con la parte de las redes, de todo lo que se ve, que no hayan de pronto visto en algún momento cómo es un reloj analógico. Y digamos que lo que yo creo que sí considero un desafío es la parte de la experiencia del dibujo en el paciente, o de las habilidades grafomotoras, como habíamos hablado anteriormente, en el que no puedan de pronto realizar adecuadamente los números en pacientes con niveles educativos demasiado bajos. Sin embargo, también con la mejoría en la escolarización de nuestros pacientes y de nuestros niños, pues se ha logrado como suplir un poquito estas limitaciones en los pacientes. Y a pesar de que sirve para detectar los trastornos neurocognitivos leves, o por lo menos hacer su cribado, no ha sido validado para esto. Entonces, vamos a la parte de cómo se lleva a cabo el test. La primera parte, se le pide al paciente que escuche con cuidado las 3 palabras siguientes que se le van a repetir, y que posteriormente tiene que recordarlas. Se han visto diferentes versiones de las palabras que se pueden usar, de estas 3 palabras que se pueden usar. Por lo general, son 6 canales o 6 versiones que se pueden utilizar en el paciente. Se pueden escoger eh, indistintamente para la evaluación, y se le repiten las 3 palabras al paciente. Se le da al paciente la oportunidad de repetir, después de que repita cada una de las palabras, si no ha logrado como interiorizar cada una de ellas. Y si el paciente, después de 3 intentos, no logra realizar la repetición de estas 3 palabras, se continúa con el paso número 2. En el paso número 2, entonces nos vamos a ver con la parte del test del reloj. Entonces se le pide al paciente que dibuje un reloj, aunque la mayoría de estos test ya vienen con el círculo previamente dibujado. Entonces se le pide al paciente que coloque los números en orden ascendente de como lo es un reloj analógico. Después de que termine de llenar los números del 1 al 12, o de que el paciente no logre completarlo a pesar de que se le haya dado un tiempo máximo de 3 minutos, se le pide que coloque las 11 y 10, que es como el parámetro que se usa por lo general para llenar este test. Se ha visto que, a pesar de que en los estudios no muestra ninguna diferencia, pone un poquito más como de dificultad realizar estas 11 y 10, debido a que el 10 está pegadito al 11 y puede generar detección de déficits cognitivos leves muy pequeños en los pacientes, en comparación de los que les ponían las 8 y 20, las 8 y 30, pues ya variaba un poco a la hora del análisis. Entonces se le dan 3 minutos en total para completar este test del reloj, y si no lo completa, se pasa a la tercera parte o si lo completa, se pasa a la tercera parte del test. Bueno, este es uno de los ejemplos donde se identifica un reloj normal. Eh, Importante resaltar, y que ahorita lo repito, las manecillas no se evalúan el tamaño, que por ejemplo el minutero y el que da las horas, no se evalúa el tamaño ni la forma de simplemente que nos identifiquen la hora que se había planteado. Y estos son 2 relojes anormales a su lado de la mitad y al lado derecho, en el que en el de la mitad las manecillas están mal ubicadas, porque deberían estar sobre las 11 y sobre las 2, que nos dan las 11 y 10. Y en el de la derecha faltan
colocar los números del 1 al 2, el paciente solamente colocó el 12 o el 1 y el 2, pero se le olvidó poner los otros números, entonces se considera que hay un fallo a la hora de la realización de este test. En la tercera parte se le pide al paciente que repita las 3 palabras que le pidió que se recordara. Se registra el número de la versión, de las 6 versiones que habíamos hablado previamente, y se registran las respuestas del paciente. Entonces, este es un test de evocación de la memoria, que es el que nos va a dar la puntuación real de las 3 primeras palabras que se habían hablado anteriormente. Entonces, ¿cómo se puntúan? La rememoria de las palabras, cada una de las palabras se da un punto. Se debe recordar que las palabras se recuerdan espontáneamente sin dar ningún tipo de pistas. La parte del reloj se puntúa de 0 a 2. 0 si el paciente tiene algún tipo de error, cualquiera que sea. 2 si el reloj está totalmente bien realizado. ¿Qué quiere decir que esté bien realizado? Con todos los números colocados en secuencia, con una posición aproximadamente correcta, donde va el 12, el 3, el 6 y el 9, que no estén corridos, y que esté marcada la hora que se le indicó, en este caso las 11:10. Nuevamente les repito lo que les había dicho, la longitud de la manecilla no cuenta si es más larga o no es más larga, desde que esté posicionado en cualquiera de los dos números, el 11 y el 2, está bien y se califica como normal. Si la persona no es capaz de dibujar el reloj o se rehúsa a realizarlo, se puntúa como 0. Entonces, el puntaje total nos va a dar un punto de corte, un puntaje de corte menor a 3 para declarar al paciente con alguna alteración, un trastorno neurocognitivo, que debe ser evaluado y complementado con pruebas neurocognitivas de baterías mucho más largas que evalúen todas las funciones cerebrales, las funciones neurocognitivas, pero se pueden usar para tratar de aumentar un poco esa captación de algunos pacientes que tienen déficit cognitivo, el corte hasta menor a 4. O sea, todo puntaje de 3 para abajo se considera anormal y nos ayuda a determinar el cribado en estos pacientes. Entonces, este es el primer estudio que se realizó, del que les hablaba previamente, en el que se habían investigado en pacientes de mayores de 65 años en la comunidad, donde se toma el minicoc como uno de los signos vitales debido a su facilidad y su rapidez en la aplicación. Entonces, este fue el algoritmo que nos trató de demostrar la doctora Borson, en el que se tomaba como el no renombrar nuevamente o el no llevar a la memoria, evocar a la memoria las 3 palabras, como un paciente con demencia, en ese momento se clasificaban así. Cuando lograba recordar de 1 a 2 palabras, se consideraba que el paciente debía evaluarse en la parte del test del reloj. Si no lo lograba completar, se consideraba que tenía una demencia, o por lo menos en el cribado de la demencia debían ampliarse los estudios, y si el test del reloj estaba normal, se consideraba como no demente, y en los pacientes que podían llevar a la memoria las 3 palabras que se habían iniciado o se habían dicho en el inicio, no había necesidad de evaluar la parte del test del reloj y se consideraban pacientes no dementes. Entonces, estos fueron como los hallazgos que encontraron en la evaluación de este primer test en comparación con el test del Mini-Mental, el CASI, el test del reloj por aparte y la rememoria de las 3 palabras por aparte, y mostró una sensibilidad hasta del 99%, una adecuada valoración o una adecuada clasificación de los pacientes hasta en un 96% y una especificidad del 93%. En el lado derecho muestran que tanto la educación como el lenguaje no influenciaron este test, debido a que el estudio se realizó en pacientes que no hablaban inglés todos, más o menos unos 128 pacientes de los 240 que se analizaron, eh, no hablaban inglés, requirieron de un intérprete. Sin embargo, este intérprete no, digamos que no modificó el tiempo en la realización de este estudio. Este fue otro estudio realizado por la doctora Orson en el 2001, en el cual pues miraban las partes de quién realizaba el estudio, el Minicoc, y entonces estaban analizando a los pacientes, los que realizaban el test, fueran expertos o no expertos. Entonces,
Se hicieron 7 logaritmos, de los cuales el número 7 es el que denominaron como tal el minicoc, con el algoritmo que se había hablado previamente de clasificación. Y acá demostró que a pesar de que los que realizaban el estudio o el minicoc no tenían como la experticia, que eran más o menos unos 20 calificadores, lograron calificar o tener una concordancia de más o menos el 96% con los que estuvieron entrenados para realizarlo, para calificar relojes normales, relojes con una moderada anormalidad y relojes con una severa anormalidad. Sin embargo, se vio un poquito más comprometido a la hora de evaluar los relojes con anormalidades leves, por lo cual se considera que en poblaciones donde la prevalencia de la demencia es baja, se debe realizar una, o sea, se debe realizar por alguien experto en aplicar el minicoc. Este es otro estudio de validación que lo que nos quería mostrar más que todo es que el minicoc, en comparación con otro tipo de test breves y con una batería completa de evaluación neurocognitiva, tienen una sensibilidad muy similar. En este caso, esta batería de la parte de abajo, con una sensibilidad del 76% para el minicoc, una sensibilidad del 75% para esta batería y una especificidad del 89% con una especificidad del 90%. Y esto, digamos que aplicado en 2 a 4 minutos para el minicoc y más de 30 minutos para esta batería completa. Sin embargo, nuevamente recordar, esto simplemente es un test de screening que no se puede comparar con una batería completa, pero a pesar de ello tiene una adecuada sensibilidad y una adecuada especificidad. Este fue otro estudio en el que se intentaba mirar si el diagnóstico por la parte clínica, o sea, si el médico lograba hacer un adecuado diagnóstico clínico comparado con el uso del minicoc para el diagnóstico para las diferentes demencias. Entonces, como vemos en el diagrama de barras del lado izquierdo y en la tabla del lado derecho, a la hora de la calificación por parte del médico, la barra blanca en pacientes normales es donde muestra una superioridad. Sin embargo, en pacientes con un déficit cognitivo mayor, moderado, leve y con un déficit cognitivo o un trastorno neurocognitivo menor, es donde hay menos capacidad de identificación por parte del clínico, y todo esto se debe a lo que habíamos hablado previamente. Puede ser que no se conozcan adecuadamente cómo evaluar al paciente durante la consulta, problemas con el idioma en pacientes que no hablen el mismo idioma del médico o del profesional de la salud que realizó el estudio. Entonces vemos cómo el minicoc cobra un valor importante a la hora de este análisis. Este fue otro estudio que se enfocó más que todo en la parte de los errores en el reloj, y lo que estaban tratando de buscar era como un algoritmo en el que se identificaran de los 11 errores más frecuentes, 6 de ellos que se pudieran combinar y dar un mejor análisis a la hora de interpretar el minicoc, y encontraron que el error más frecuente es la mala localización del tiempo cuando se le pide al paciente que localice las 11:10, fue el más repetitivo, y vemos cómo este nuevo algoritmo por sí solo logra una especificidad y sensibilidad alta para deterioro cognitivo leve, y aumenta aún más cuando se realiza por medio del minicoc. Aumenta hasta 93% la especificidad y 93% la sensibilidad comparado con el test cognitivo minicoc con el test del reloj normal. Este fue un estudio de los que analizó nuevamente el test del minicoc tanto para demencia como para déficit cognitivo leve, y lo que nos muestra es que tiene una adecuada área bajo la curva, o sea, una adecuada sensibilidad y especificidad para el deterioro de la demencia. Sin embargo, para la parte del deterioro cognitivo leve, el área bajo la curva se disminuye bastante hasta un 0.67, lo que nos dice que pues no es un test adecuado para realizar para la detección del deterioro cognitivo leve.
Este fue otro estudio que me pareció interesante, en el que nos muestran cómo el minicoc, cuando se evalúa con otro test de habilidades, que es el de funcionalidades de Pfeiffer, cuando se llegan a combinar, lo que muestra es que aumenta la sensibilidad o la capacidad de saber quién tiene o no déficit cognitivo, que lo que veíamos en el estudio anterior, por sí solo no es capaz de detectar los pacientes con déficit cognitivo de una manera adecuada, pero acá nos aumenta hasta en un 83% esa veracidad a la hora de realizar el diagnóstico del déficit cognitivo leve, y esto se hizo tanto para el minicoc como para el minimental en este estudio. Sin embargo, sabemos pues las complicaciones que tenemos al usar el mini mental, y pues todo lo que conlleva el análisis por medio de este estudio, además de la rapidez con la que se pueda realizar por parte del mini. Este fue otro estudio donde se valoraron las diferentes versiones con las diferentes palabras a analizar. En este sí se encontró realmente que había una variación a la hora del análisis de cuáles pacientes tenían o no un déficit cognitivo. Hay una gran variación en la tabla derecha, hasta de un 25%. Sin embargo, cuando se pusieron a analizarlo con 5 expertos en demencia de más de 15 años de experiencia, no lograron identificar cuál era la dificultad en cada una de estas palabras analizadas. Esta es una revisión sistemática que se realizó en el 2015, en el que se evalúan diferentes tipos de test cognitivos, entre ellos el Minicoc nuevamente, con el puntaje de 0 a 5, con dos partes, como se había visto previamente, una tercera que es la rememoriación de las primeras palabras, en el que se realiza una adecuada evaluación de la memoria, de la parte visoespacial y de las funciones ejecutivas. Y vemos cómo en este estudio, en esta revisión sistemática, se logró una sensibilidad de hasta el 0.91, una especificidad del 0.86, con un LR positivo del 6.56 y un LR negativo de 0.1. Vemos que realmente es un test muy adecuado a la hora de realizarlo según esta revisión sistemática y este metaanálisis. Este es otro estudio en el que valoraban la parte de la validez del test del reloj versus el minicoc, en el que el minicoc nuevamente mostró una adecuada utilidad diagnóstica y una adecuada validez comparado con el test del reloj. Sin embargo, este es uno de los pocos estudios que encontré en el que había como tal una disminución de la evaluación de nuestros pacientes cuando tenían bajo nivel educativo. Sin embargo, fue el único estudio que encontré en el que se disminuía la sensibilidad y la especificidad hasta un 0.74 comparado con los demás estudios que dicen que no hay compromiso en la parte de la educación del paciente. Este es otro de los estudios que me pareció interesante, fue realizado en el 2008 y es un test de minicoc gráfico. Hasta el momento obviamente solamente está en inglés, pero fue un test que se realizó para que las enfermeras lo pudieran realizar. Entonces se hizo una validación en que 46 enfermeras, perdón, 92 enfermeras se dividían en dos grupos de 46, que no habían diferencias como tal a la hora de la caracterización de estas enfermeras en cuanto a la edad, en dónde trabajaban, el número de horas trabajadas, y lo que se encontró fue que en el análisis, a la hora de la administración del test, aquellas que realizaron el test gráfico, digamos que ninguno de ellos había tenido previamente la realización de este minicoc, ya fuera de manera estándar o de manera gráfica, y encontraron que aquellas que lo realizaban de manera gráfica no tenían ningún error a la hora de la administración y de la evaluación como tal del minicoc. Las que lo realizaron de manera estandarizada tuvieron hasta un 28% perdón, hasta un 61% de errores entre la parte de administración y entre la parte de la calificación como tal, que en la parte de la calificación fue hasta de un 48%, realmente alto, ¿sí? Alguien que no era experimentado previamente. Y lo que demostró es que el minicoc gráfico sintetiza un poquito más estos tiempos y mejora la calificación en personal no calificado previamente para realizar el minicoc. Entonces, obviamente dice que se necesitan más estudios, pero me pareció muy interesante este estudio.
Y esta es una revisión sistemática en la que nos ayudan a verificar si el minicoc nos sirve para, digamos, en atención primaria, detectar enfermedad tipo Alzheimer o otro tipo de demencia. De todos los estudios que analizaron, solamente 4 cumplieron los criterios de inclusión, y lo que más se encontró fue un sesgo de selección de los pacientes debido a que la mayoría de los pacientes eran mayores de 65 años y estaban, digamos que en sitios donde era mucho más frecuente encontrar pacientes con demencia, pacientes hospitalizados o en pacientes que estuvieran en alguna casa de reposo. Sin embargo, encontraron una adecuada sensibilidad que varió de 0,84, del 0,76 hasta el 1 y una especificidad que varió del 0,27 hasta el 85. Entonces encontramos una gran variabilidad en la especificidad y lo que concluyen ellos es que se necesitan más estudios para lograr una adecuada validación del minicoc para detección de esta enfermedad de Alzheimer o de otras demencias. Este es otro estudio de comparación de un poco más reciente, ahorita del 2020, en el que evalúan el minicoc versus el códex, que es otra manera de analizar los pacientes con algún tipo de desorden cognitivo, y vemos cómo nuevamente el minicoc tiene un mayor poder en cuanto a la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de la demencia, al igual que en la sensibilidad y especificidad del déficit cognitivo leve. Vemos que el códex realmente tiene una sensibilidad muy bajita hasta el 0,42 con una especificidad del 0,90 comparado con el minicoc de un 0,69 y una especificidad del 0,86. Estos fueron unos estudios que encontré que me parecieron interesantes ya para terminar, para ir finalizando, en el que el minicoc fue utilizado como predictor en posoperatorio de la mortalidad en pacientes geriátricos que estaban llevados a anestesia general para un procedimiento de cirugía general. Y lo que se encontró es que el minicoc era un adecuado predictor de mortalidad a un año, que más o menos variaba de un 18 a un 24% en pacientes que eran sometidos a una cirugía electiva general. También se ha encontrado como una herramienta simple, predictiva para el desarrollo de delirium en pacientes que son llevados a cirugía electiva durante las primeras 24 a 48 horas. Y este fue un estudio de los últimos que encontré, que me pareció también muy interesante, en los que era un factor pronóstico, este test del minicoc, en pacientes con falla cardíaca crónica y mortalidad a un año, eh, en el que se quitaban todos los factores de confusión y en el que se evaluó y se comparó el minicoc con el minimental, eh, para darnos la capacidad de pronóstico de mortalidad en los pacientes, y vemos como en la evaluación simple de esta gráfica el área bajo la curva del minicoc es ligeramente mayor de 0,59, entonces se concluye que con más estudios, que con un poco más de evaluación del minicoc y de una mayor interpretación, se puede llegar a pronosticar la mortalidad en estos pacientes con falla cardíaca crónica. Entonces, en las conclusiones, considero que es un instrumento rápido y fácil de usar, es útil en población diversa, tanto en variedad étnica como en baja escolaridad, nos ayuda para el cribaje del trastorno neurocognitivo mayor, y aunque también nos ayude para la detección del déficit cognitivo leve o el trastorno neurocognitivo menor, no ha sido validado para esto. Tiene una adecuada sensibilidad y especificidad en la mayoría de los estudios que evaluamos, con buenos valores predictivos, sobre todo positivos. Se necesitan más estudios para mejorar la calidad, y demostrar que es una herramienta útil en atención primaria en salud, también atención especializada cuando se pasan en esta primera evaluación. Puede ser complementada, perdón, su utilidad en el trastorno neurocognitivo menor, como habíamos hablado, con este test de funcionalidad de Pfeiffer, que nos aumenta la sensibilidad y la especificidad, ya que sola no tiene una adecuada utilidad, como lo demostraron estas revisiones sistemáticas. Y digamos que un punto negativo de este minicoc es que no nos sirve para el seguimiento, pero hay otras herramientas que se pueden utilizar, como el test de Addenbrooke, en su tercera modificación, el test de Rudas, y el test de MoCA para evaluar los pacientes con déficit cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor. Entonces eso fue lo que traje para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.